100 médicos, 3 continentes y todos los genios médicos que el dinero podía comprar. Ninguno de ellos pudo salvar a Owen Chapman, el único hijo del multimillonario magnate tecnológico Jack Chapman. Pero entonces entró una chica. 16 años, sin bata, sin título, solo la hija de una señora de la limpieza del hospital, y la única que vio la verdad. Quítate del camino, niña. Esta es una zona restringida. El Dr. Grant ni siquiera levantó la vista mientras le gritaba a Laura Hudson. Se alzaba sobre ella, con su bata blanca impecable ondeando con autoridad, bloqueando la entrada a la UCI como un portero. Tras esa puerta, Owen yacía moribundo. Y Laura, ella no se movió. Apretó contra su pecho un libro de texto de anatomía maltratado y lo miró a los ojos con silenciosa rebeldía. Owen había estado inconsciente durante 21 días, su cuerpo fallando, sus sistemas colapsando, convulsiones, paladar gris azulado, fiebres que subían y bajaban. Jack Chapman había traído en avión a especialistas de élite de Johns Hopkins Stanford Mayo. Nadie podía explicarlo. Laura, una niña que apenas tenía edad para conducir, sabía exactamente lo que estaba pasando, pero nadie quería oírlo de ella. Ni siquiera se supone que estés aquí. Grant se burló. ¿Crees que hojear libros de texto te convierte en médico? Lo que no sabía era que Laura había terminado la secundaria a los 12 años, que estaba haciendo doyente de premedicina en UCLA, que su memoria fotográfica había convertido los historiales descartados de la UCI en un rompecabezas que había estado resolviendo en silencio cada noche durante 3 semanas. Que no estaba adivinando, lo sabía. No se está muriendo de enfermedad, murmuró, casi para sí misma. Lo están envenenando. Grant hizo una pausa. ¿Qué acabas de decir? Nada que importe a alguien que no puede oír la verdad a menos que venga de alguien que se parece a él. De repente, una enfermera irrumpió por las puertas de la UCI, convulsionando de nuevo. La presión arterial está cayendo. Laura vislumbró a Jack Chapman a través del cristal. Un titán de la industria arrodillado junto a la cama de su hijo, impotente. Su corazón se aceleró, pero no por miedo, sino por urgencia. Ya lo había visto antes, no en la vida real, sino en diarios antiguos, en estudios de casos de intoxicación y en los síntomas que todos los demás habían pasado por alto. Jack Chapman se giró, con los ojos inyectados en sangre, y vio a la chica en el pasillo. Tan pequeña, tan quieta, pero completamente concentrada. Usted, dijo. Mencionó la intoxicación. La doctora Grant intervino. Señor, es hija de un conserje. Ha estado merodeando por ahí leyendo archivos a los que ni siquiera debería tener acceso. Pero Jack levantó la mano. Déjela hablar. Laura dio un paso al frente. Sus encías tienen líneas azul grisáceas. Su presión arterial se dispara antes de cada convulsión. Tiene neuropatía en las extremidades. Los médicos siguen buscando una enfermedad. Pero esto no es una enfermedad. Es arsénico. Una oleada de silencio recorrió el pasillo. Grant rió. ¿Arsénico? ¿Qué es esto? El siglo XIX. Laura no se inmutó. Exactamente. Por eso nadie pensó en ello. Jack asintió una vez. Haz la prueba. Grant protestó. Pero Jack no esperó. Cuando un hombre que vale 40.000 millones da una orden, la obedecen. Mientras las enfermeras se apresuraban a procesar la prueba, Laura permaneció inmóvil en el pasillo, con el trapeador de su madre aún apoyado en un rincón y su libro de texto acunado como una armadura. No se suponía que estuviera allí, pero estaba. Y no solo estaba a punto de salvar una vida. Estaba a punto de desenterrar una conspiración. Lo que nadie en ese pasillo estéril entendía era que no era cuestión de suerte. Laura Hudson se había estado preparando para este momento toda su vida, mucho antes de que Owen Chapman se desplomara en esa cama de la UCI. Mucho antes de que su madre fregara esos mismos suelos mientras Laura leía los historiales médicos olvidados bajo las luces parpadeantes de la sala de descanso. Pero antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta a este video y dinos desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Espero que esta historia te haga creer que nada es imposible si solo crees. Todo empezó hace años con una mujer, un niño y un misterio que nadie se molestó en resolver. Los pasillos del Cedar Sinai estaban pulidos como espejos, pero nadie miraba jamás a la chica que seguía al conserje nocturno. Pies pequeños, ojos grandes, siempre callada.
Alice Hudson trabajaba en el turno de noche, fregando, limpiando lo que el mundo dejaba atrás. No se quejaba. Ni una sola vez en 18 años. Pero lo que la impulsaba no era el sueldo. Era la chica de la linterna y las tarjetas. Laura. A los 3 años, Laura podía leer el horario de limpieza de su madre como si fuera un libro ilustrado. A los 4, tenía un lugar favorito, la sala de descanso sin ventanas del tercer piso. Allí fue donde descubrió por primera vez las tarjetas de anatomía abandonadas por un becario. No entendía casi nada por aquel entonces, pero algo en las etiquetas, los diagramas, el desafío, la conmovieron. A los 6, corregía a sus profesores. A los 7, diagnosticaba fiebres en sus compañeros con una precisión asombrosa. Es viral, no estreptococo, decía con los brazos cruzados, mientras una maestra sustituta reía. La nota del médico llegó 2 días después. Laura tenía razón. Y para cuando tenía 9 años, conocía cada ala de Cedars como un segundo hogar. Radiología, pediatría, oncología, UCI. Mientras su madre barría los pasillos, Laura arrasaba con el conocimiento. Los resultados de pruebas descartados se convertían en casos prácticos. Las rondas nocturnas se convertían en conferencias. Los diccionarios médicos se convertían en cuentos para dormir. La gente la ignoraba como si fuera papel tapiz, lo que para Laura era perfecto. La niña siempre estaba observando, siempre aprendiendo, y en el centro de su silenciosa brillantez había una herida de la que nunca hablaba. Tenía 10 años la noche que trajeron a su abuela, Estelle. Solo deshidratación, dijeron. Confusión por la vejez. Nada grave. Pero Laura observaba los monitores, leía las impresiones, escuchaba los gemidos de su abuela, su voz temblorosa, el amarilleo de sus ojos, los espasmos en sus dedos. Algo andaba mal, algo más profundo. Intentó decirle a la enfermera, «Eres dulce». La enfermera sonrió, arrodillándose. Pero a veces estas cosas simplemente pasan. Estelle murió antes del amanecer. La causa fue catalogada como declive natural. Caso cerrado. Pero Laura nunca lo aceptó. Semanas después, todavía atormentada, buscó en el historial médico de Estelle. Oculto en el resultado de un escáner, notó un patrón. Una extraña concentración de metal en el torrente sanguíneo. Una nota casual de un residente mencionando neuropatía periférica. Algo no cuadraba. Y fue entonces cuando Laura lo encontró. Una nota a pie de página en un texto de toxicología dejado en la sala de descanso. La intoxicación crónica por metales pesados a menudo imita el envejecimiento natural, particularmente en pacientes marginados donde los síntomas se ignoran. Se congeló, luego releyó la oración, luego otra vez. Esa noche, Laura no durmió. Esa fue la noche en que decidió nunca más. Conocería las señales, las pistas ocultas, los venenos que la gente pasaba por alto. Y nunca dejaría que alguien como Estelle fuera ignorado nuevamente. Vivían en un apartamento de una habitación a 2 rutas de autobús del hospital. El fregadero de la cocina goteaba. Las paredes eran delgadas. El sofá hacía las veces de cama para Laura. Pero lo que le faltaba al apartamento en espacio, lo compensaba con empuje. Alice crió a su hija con tarjetas didácticas y fe. Siempre que Laura se sentía fuera de lugar, su madre le recordaba, que nadie te diga dónde perteneces, cariño. Tú decides. Y Laura lo hacía. Cuando otros niños jugaban, ella jugaba a los diagnósticos. Diagnosticó lupus a la hija de una maestra en una feria de ciencias en 7º grado. Sacó la nota más alta en biología con una puntuación que el distrito tuvo que revisar 2 veces para detectar fraude. Terminó la preparatoria a los 13 años. Pero incluso cuando las puertas comenzaron a abrirse, Laura sabía que el mundo todavía la veía como una curiosidad, una casualidad. No le importaba. Que se rieran. Estaba aprendiendo en las sombras. Y las sombras que encontró decían la verdad. 3 semanas antes de que llegara Owen Chapman, Laura estaba sentada en la misma sala de descanso, con los pies sobre una caja de repuestos para fregonas, estudiando un estudio sobre marcadores toxicológicos raros en niños. Resaltó una línea. En la intoxicación pediátrica por arsénico, el síntoma inicial más constante es la decoloración inexplicable de las encías. Aún no lo sabía, pero esa línea lo cambiaría todo porque al otro lado del pasillo,
tras una hilera de puertas de cristal esmerilado, acababan de ingresar a un niño. Estaba pálido, aletargado y solo tenía 9 años. Una enfermera pasó con su historial clínico, dejándolo en un carrito de suministros, como siempre. Laura lo miró. Solo un vistazo, luego otro. Entonces todo encajó. 3 semanas después, Laura estaba frente a la UCI, con los libros de texto en la mano, el doctor Grant respirándole en la nuca y Jack Chapman observándola desde el interior del cristal, y todo lo que había estudiado, todo lo que había memorizado, todo lo que había aprendido a solas en silencio estaba a punto de importar. La hija de la señora de la limpieza estaba lista. Jack Chapman había ganado miles de millones prediciendo el futuro. No creía en la suerte, la emoción ni las segundas oportunidades. En el mundo tecnológico, los datos eran la ley. La precisión era poder. Y todo lo que no se podía medir era solo ruido. Pero en ese oscuro pasillo de hospital, ni todos los algoritmos del mundo pudieron salvar a su hijo. Owen, su único hijo, lo único brillante que había sobrevivido al matrimonio desmoronado de Jack y a su ascenso insomne a la cima, se le escapaba, y a Jack Chapman se le había acabado el tiempo. Estaba sentado encorvado en una silla de plástico moldeado fuera de la UCI, con la corbata aflojada, los ojos inyectados en sangre y el teléfono boca abajo. No había revisado su cartera de valores en 3 días, no había respondido a ninguna emergencia ejecutiva. Le daba igual. Lo único que importaba era el chico pálido tras el cristal. Los monitores pitaban a un ritmo lento y descendente. Las enfermeras se movían con silenciosa urgencia. Sus rostros denotaban preocupación. Intentaban esconderse. El cuerpo de Owen había adquirido un extraño tono gris. Sus venas habían empezado a asomar a través de la piel fina como el papel. Su respiración era superficial y agitada, y ahora volvía a sufrir convulsiones. 3 semanas antes, había empezado con calambres estomacales y dolores de cabeza. Para cuando Jack los trajo de vuelta en su jet privado desde Zúrich, Owen estaba inconsciente. Desde entonces, Jack había traído a todos los médicos de élite que pudo encontrar. Especialistas de Mayo, neurólogos de Johns Hopkins, un toxicólogo de Singapur, 27 médicos en total, traídos con seguridad privada. Todos habían fracasado. Prepárense, había dicho uno hacía 2 noches con voz robótica. Quizás deban comenzar a planificar el final de la vida. Jack no respondió. Se quedó mirando. Owen estaba convulsionando. Su pequeño cuerpo se sacudía en la cama como una marioneta atrapada en la corriente. Una enfermera manipulaba torpemente una jeringa. Sonó la alarma. A un joven residente se le cayó una historia clínica. Y entonces Jack la vio. En el pasillo, más allá del caos, justo detrás de la multitud de batas blancas, había una chica. No era enfermera ni doctora, pero observaba con fiereza. Aún así, no parecía tener más de 16 años. Cola de caballo apretada, uniforme de una talla más grande, un libro de texto apretado contra el pecho como una armadura, y algo en la mirada. Eso detuvo a Jack en seco. No era pánico. Era certeza. Se dirigió a la puerta. Uno de los médicos le espetó. Otro, Grant, el jefe de pediatría, la empujó hacia atrás con un gesto brusco. No perteneces aquí, ladró. La chica no se inmutó. Alzó la voz, no fuerte, pero lo suficientemente firme como para atravesar la tormenta. Estás tratando lo equivocado. Grant puso los ojos en blanco. Seguridad. Jack se levantó. Esperen. Todos se congelaron. Jack pasó junto al equipo, cruzó la puerta y salió al pasillo. Su figura de 6 pies la dominaba. Sus ojos eran pesados, ilegibles. Pero Laura no retrocedió. Sostuvo su mirada como si hubiera estado esperando toda su vida a este momento. ¿Qué dijiste?, preguntó Jack. Su voz era tranquila. Clínica. Ningún atisbo de miedo. Creo que su hijo está sufriendo exposición al arsénico, dijo. Jack parpadeó. ¿Qué? He estado rastreando sus síntomas, los temblores, la decoloración de la piel, el dolor nervioso, las líneas en sus encías, el debilitamiento progresivo de los órganos. Todo encaja. Es del libro de texto. Grant corrió al lado de Jack, nervioso. Señor, es la hija del conserje. No es médica. Esto es absurdo. Entonces, ¿por qué ninguno de ustedes lo diagnosticó?, preguntó Jack.
Silencio. Se volvió hacia Laura. ¿Pueden probarlo? Si hacen un análisis toxicológico completo específicamente para trióxido de arsénico, tendrán la respuesta. Grant se burló. Hemos hecho pruebas para más de 200 afecciones, pero esta no, dijo Laura. Porque creen que está anticuado. ¿Creen que el envenenamiento no ocurre en familias como la suya? No lo dijo con malicia, solo con la verdad. Jack la estudió. Cada instinto le decía que la ignorara. Pero algo más profundo, algo visceral, le decía que escuchara. Había creado empresas basándose en su capacidad para reconocer patrones que otros ignoraban. Y todo en esta chica decía, ve algo que nosotros no. Miró a los médicos. Hagan la prueba. Grant dio un paso al frente. Señor, no puedo justificarlo. Háganlo. Jack espetó. Ahora. Nadie discutió después de eso. Los siguientes 47 minutos se sintieron como años. Laura estaba sentada en un banco de suministros, con las manos fuertemente apretadas, su madre rondando cerca en silencio. Jack estaba solo junto a la ventana, viendo cómo el monitor cardíaco de Owen subía y bajaba como un hilo frágil. Su hijo había dejado de convulsionar, pero no había recuperado el conocimiento. No había recuperado el color. Y aún esa voz. Las palabras de la niña resonaban en su cabeza. No es una enfermedad, es arsénico. La impresora escupió los resultados de toxicología. Una enfermera agarró el papel. Le temblaban las manos. Se lo entregó al doctor Grant. Lo leyó una vez, luego otra vez. Nadie dijo nada. Niveles letales de trióxido de arsénico, susurró. Confirmado. Jack no dijo una palabra. Se giró lentamente hacia la niña y, por primera vez en 3 semanas, algo parecido a la respiración regresó a su pecho. Laura se puso de pie, con la mirada firme. Jack cruzó el pasillo y se arrodilló frente a ella, no como un multimillonario, sino como un padre. Salvaste a mi hijo, dijo. Laura negó con la cabeza. Todavía no. El pasillo estaba en silencio. Salvo por el pulso rítmico del monitor cardíaco de Owen Chapman tras el cristal de la UCI, el hospital de repente pareció dejar de respirar. El doctor Grant se quedó paralizado con el informe de toxicología en la mano, los labios apretados en una línea apretada, los ojos recorriendo los números como si fueran a reorganizarse si los miraba con suficiente atención. Arsénico, murmuró de nuevo. Más bajo esta vez. Jack le arrebató el papel de la mano. Niveles letales de trióxido de arsénico presentes, consistentes con una intoxicación sistémica progresiva. Exposición estimada de 324 semanas. El hijo de un multimillonario envenenado durante semanas por alguien dentro de este edificio. Jack levantó la vista, con la furia latente bajo la superficie de su inmovilidad. El doctor Grant abrió la boca, probablemente para excusarse, racionalizar, dar vueltas, pero una mirada de Jack Chapman lo silenció antes de que pudiera escapar la primera palabra. Váyase, dijo Jack. Señor, ahora sí. El jefe de pediatría dudó, luego se dio la vuelta y caminó con rigidez por el pasillo, flanqueado por los especialistas restantes que de repente recordaron a otros pacientes. Laura estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados y el libro de texto a un lado. No se había movido ni una sola vez desde que llegó el informe. Jack se giró hacia ella. Dime, dijo en voz baja. ¿Cómo lo supiste? La voz de Laura era tranquila, pero un tono de urgencia aún se cernía sobre sus palabras. Los síntomas no eran aleatorios, comenzó. Presión arterial inestable, convulsiones localizadas en las extremidades, hiperpigmentación alrededor de las encías, dolor neuropático que se intensificaba con las comidas, y su tono de piel, gris ceniciento, progresaba más rápido que cualquier trastorno metabólico que haya visto. Caminó hacia la enfermería, sacó una tableta del cargador y abrió el historial de Owen. La progresión no coincidía con ninguna infección, virus o trastorno genético, pero todos los síntomas coincidían con una intoxicación por arsénico. El hecho de que fuera poco frecuente lo hacía invisible para los demás. Jack se inclinó, observándola mientras ella resaltaba secciones de datos. Sus dedos se movían como si perteneciera a ese lugar. ¿Memorizaste todo esto? Ella asintió. Y leo los resultados de sus pruebas descartadas todas las noches después del turno de mi madre.
Te sorprendería la cantidad de cosas que los médicos dejan atrás. Jack la estudió. 16 sin credenciales, sin bata blanca, pero más agudo que cualquier mente por la que hubiera pagado $500,000 para que trajera. Y nadie te escuchó. Nadie me miró siquiera. No dijo nada por un momento, luego asintió una vez. Salvémoslo. En la UCI, la enfermera de guardia confirmó la dosis del antídoto, Demerol, un agente de clasificación utilizado en casos de intoxicación por metales pesados. Laura observó cómo conectaban la vía intravenosa al brazo de Owen. Tenía la piel fría, su cuerpo inmóvil, pero los números, sus números, comenzaron a cambiar. Primero la presión arterial, luego su temperatura. Luego, lenta y rítmicamente, su respiración comenzó a calmarse. Jack miró el monitor como si fuera la primera vez en días que le permitían sentir esperanza. Extendió la mano a Laura por el hombro, pero ella no sonrió. Todavía no. Esto no fue un accidente, dijo. Jack se giró hacia ella. ¿Qué? Miró la cámara de seguridad sobre la puerta de la UCI, y luego volvió a mirarla. No se obtienen esos niveles de arsénico por casualidad. Ni de la comida, ni del agua, ni siquiera de la contaminación ambiental. Esto fue deliberado. Jack tensó la mandíbula. Alguien intentó matar a tu hijo, dijo Laura sin rodeos. Y no creo que sea la primera vez que lo hacen. El aire se volvió pesado. Jack miró a su alrededor, consciente de repente de cuántos ojos podrían estar observando, cuántos oídos podrían estar escuchando. Dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Tienes idea de quién? Todavía no, dijo Laura. Pero he estado observando y tengo una lista de todos los que han estado cerca de su habitación durante las últimas 3 semanas. Sé que enfermeras cambiaron de turno, que médicos cambiaron de protocolo. He visto los patrones. No lo dijo para impresionarlo. Lo dijo porque necesitaba que él la escuchara. Y Jack, después de toda una vida restándole importancia a todo lo que no fuera una presentación pulida, estaba escuchando. De vuelta en el pasillo, unos internos pasaron susurrando. La noticia aún no había salido a la luz, pero lo haría. Jack no estaba listo para hacerla pública. No hasta tener respuestas. Sacó su teléfono, escribió algo y lo guardó en el bolsillo. Quiero que estés protegido, dijo. Tú y tu mamá hasta que averigüemos quién hizo esto. Laura asintió. No tenía miedo. Estaba preparada. Jack volvió a mirar la UCI. La respiración de Owen era más regular. Sus dedos se crisparon. Su piel parecía más cálida. No había terminado, pero estaba luchando de nuevo por ella. Detrás de ellos, Alice Hudson dio un paso adelante, con los guantes de limpieza aún puestos y los ojos llenos de lágrimas. Mi bebé hizo eso, susurró. Jack se giró hacia ella, bajando la voz. Tu hija acaba de salvarle la vida a mi hijo. El rostro de Alice se arrugó en su mano. Laura se acercó a su madre y la rodeó con un brazo por la cintura. Pero sus ojos seguían fijos en la UCI. Porque para Laura Hudson, salvar a Owen no era el final de la historia. Era solo el principio. Owen Chapman estaba estable por ahora. El antídoto había eliminado la mayor parte del arsénico de su organismo. Sus convulsiones habían cesado. Su ritmo cardíaco se había estabilizado. El personal de la UCI lo llamó un milagro. Pero Laura Hudson sabía que no era así. Los milagros no se dan en patrones, y el envenenamiento, especialmente con un agente de acción lenta como el arsénico, nunca fue aleatorio. Alguien lo había planeado con cuidado, en silencio, lo que significaba que alguien en este hospital se escondía detrás de una bata blanca o una placa con su nombre y las manos manchadas de sangre. Esa noche, tarde, después de que las luces de la UCI se atenuaran y terminaran las horas de visita, Laura estaba sentada con las piernas cruzadas en un rincón de la sala de personal, con el cuaderno abierto y un bolígrafo golpeteando su muslo. Su madre fregaba cerca, lanzando miradas nerviosas mientras Laura garabateaba nombres en columnas. Cada enfermera que había estado en la rotación de Owen, cada médico de guardia, cada técnico que registraba las constantes vitales, cada visitante registrado en el registro digital del ala VIP. 63 nombres. Empezó a asignarles códigos según el nivel de acceso, la proximidad de la habitación y los turnos que habían intercambiado en las últimas 3 semanas. Los recordaba a todos, dónde estaban, qué vestían, a qué hora llegaron.
Su cerebro chasqueó como una cerradura que se abre sola. Al otro lado de la habitación, Alice vació una papelera y susurró, «Me estás asustando, cariño». Laura no levantó la vista. «Estoy cerca». Alice dudó. «Este no es tu trabajo, Laura. Deja que la policía se encargue». Nadie ha llamado a la policía todavía. Alice se mordió el labio. «Ese hombre, Jack, intenta protegerte. ¿Pero qué pasa si la persona que hizo esto te ve haciendo demasiadas preguntas?» Laura levantó la vista entonces. No alzó la voz. «Si siguen aquí, ya me han visto». 3 noches después, encontró algo. Un formulario de cambio de turno dejado en el escritorio de la enfermera. La enfermera Elisa Martín. Había estado en la rotación de Owen 4 noches seguidas, y de repente cambió con otra enfermera justo antes de que sus síntomas empeoraran. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Laura. Lo que le llamó la atención fue que la enfermera Elisa regresó al ala de Owen la semana siguiente, sin estar registrada. No estaba programada, pero estaba allí. Laura la había visto. Uniforme médico rojo brillante, etiqueta dorada con su nombre, una larga trenza recogida en un moño. Recordó que salió de la habitación de Owen tarde una noche, ajustándose los guantes. Y ahora, la noche anterior, las constantes vitales de Owen se habían desplomado por completo. Elisa había estado en esa habitación otra vez, sola. Laura esperó hasta poco después de la medianoche. El pasillo estaba en silencio, las paredes zumbaban con el zumbido bajo de las máquinas y voces distantes. Metió su teléfono en el bolsillo, lo puso en grabación y se deslizó detrás de los carritos de ropa blanca justo afuera del armario de suministros del segundo piso. La voz de la enfermera Elisa fue débil al principio, luego clara. «Te dije que no está funcionando lo suficientemente rápido». Una pausa, luego el sonido de pasos caminando. «No me importa lo que haya dicho tu contacto. Sus números se están estabilizando. Hicieron toxicología». Otra pausa. Más pasos. No sé cómo, pero alguien les avisó. Laura contuvo la respiración. Se asomó por la rendija de la puerta lo suficiente para ver a Elisa con el teléfono pegado a la oreja, caminando en círculos cerrados. Luego se detuvo. Su voz bajó, más fría. «No, no más cambios. Todavía no. Te llamaré cuando sepa que estás sola». A Laura se le heló la sangre. Se deslizó de vuelta por el pasillo, agachándose en la sala de almacenamiento pediátrico vacía, y pulsó el botón de parada de la grabadora. Le temblaban las manos. Tenía una pista, pero ahora también tenía un problema. La enfermera Elisa sabía que alguien la estaba observando. Y peor aún, ella le estaba observando. A la mañana siguiente, Jack se encontró con Laura en el ala del jardín, fuera de la UCI. Su camisa estaba arrugada, su barba era más espesa de lo habitual, pero su hijo había sonreído esa mañana, medio dormido, con los labios crispados, y Jack parecía más vivo que en semanas. «Parece que no has dormido», dijo. «No lo he hecho», respondió Laura. «Necesito enseñarte algo». Sacó su teléfono, le dio al play y se lo entregó. Jack escuchó. Su rostro cambió. Al final, sus manos se habían cerrado en puños. «Está hablando de ti», dijo. Laura asintió. «Sabe que me estoy acercando». Jack miró hacia el jardín y luego la miró. «¿Crees que actuó sola?» «No». Laura abrió su cuaderno. Dentro había flechas, iniciales, casillas de verificación, todo trazado como un mapa de sombras. «Hay alguien más, tal vez más de uno, y no creo que se tratara de que Owen estuviera enfermo». Jack guardó silencio un momento, y luego, «Tenemos que tener cuidado». Laura arqueó una ceja. Ya no lo teníamos. Esa noche, apareció una nueva nota pegada en la taquilla de Laura. No estaba firmada. No era larga. Solo 6 palabras escritas con una letra que no reconoció. «Eres más inteligente de lo que pareces. Basta». La miró fijamente un buen rato, luego la dobló con cuidado, la guardó en su mochila y se marchó. Porque ya no se trataba solo de demostrar su valía. Alguien había intentado matar a una niña. Y ahora, quien quiera que fuera, sabía su nombre. Los hospitales son lugares de sanación. Pero Laura Hudson aprendió pronto que también hay lugares de silencio. No solo el silencio estéril de los pasillos iluminados con fluorescentes,
sino el silencio más profundo y peligroso, el silencio de las cosas que nadie quiere cuestionar, el que se cuela cuando se ignoran los patrones, cuando las vidas se ven atadas a desenlaces desafortunados. Ese silencio es donde se esconde la verdad. Y ahora Laura escuchaba. Empezó con un solo obituario. Lo encontró por casualidad. Un artículo en una revista financiera sobre la hija de un ejecutivo de un fondo de cobertura que falleció inesperadamente el año anterior. Insuficiencia respiratoria repentina. 10 años. Sin enfermedad conocida, sin antecedentes de complicaciones, sin seguimiento, simplemente desaparecida. Pero el nombre la impactó porque recordaba el rostro, una foto en una pared en el ala pediátrica, una niña sonriente con un suéter rojo. Recordó a la enfermera Elisa trabajando esa semana. Buscó los registros conmemorativos internos del hospital. Luego apareció otro nombre y otro. 5 niños en los últimos 2 años, todos menores de 12 años, todos listados como causas indeterminadas o deterioro neurológico atípico. Todos de familias que podían permitirse la mejor atención del mundo. Los dedos de Laura se movían más rápido por la pantalla. Abrió los registros internos de programación. Turnos de noche, asignaciones de habitaciones, rotaciones de personal. Todos los casos tenían un nombre en común. Elisa Martín. A veces asignada, a veces no, pero siempre presente. Buscó registros de herencias, archivos públicos de tribunales de sucesiones, artículos de noticias, declaraciones de accionistas. En 3 de los 5 casos, las muertes habían transferido enormes activos fiduciarios familiares, acciones en participaciones privadas de empresas tecnológicas. Y en cada caso, un conocido rival comercial se había beneficiado. Las sociedades se reestructuraron. El control se consolidó. A Laura se le revolvió el estómago. No era casualidad. No era dolor, ni error, ni siquiera mala praxis. Era intencional. Alguien estaba usando Cider Sinaí como tablero de ajedrez. Y los niños eran peones. No lo dudó. Al amanecer, entró directamente en la suite privada de Jack Chapman, donde él estaba sentado en una mesa de la esquina, con la vista nublada, revisando correos electrónicos que no leía. Dejó una carpeta delante de él. «Lee eso», dijo. Jack levantó la vista. «¿Qué es?» «El resto del iceberg». La abrió. Dentro estaban las impresiones, nombres, cronogramas, registros del personal, gráficos con líneas rojas que conectaban cada caso, una lista de niños fallecidos, edades, diagnósticos, médicos tratantes, fotos de los documentos de sucesión y cambios destacados en el control de los bienes, y en el centro de todo, la enfermera Elisa Martín. El rostro de Jack se ensombrecía con cada página. «Estos niños, conozco a 2 de estas familias», dijo en voz baja. Ella asintió. «Competiste con uno de ellos en una reciente adquisición. Otro intentó bloquear tu expansión a Singapur. Todos tenían algo en común, Jack». Pasó a la última página. «Todos perdieron un hijo justo antes de algo importante». Cerró la carpeta. «Dices que esto es una lista negra. Yo digo que es un patrón». Y no se detuvo con Owen. Jack se recostó, con los nudillos blancos contra el borde de la mesa. «¿Por qué no ha salido esto?» «Porque nadie mira. Porque todos confían en que el sistema detecta el mal cuando se esconde en una bata». Su voz era baja pero firme, y porque la única persona que se dio cuenta fue un adolescente con ropa usada. Jack se frotó la mandíbula. «Entonces, ¿quién está detrás de esto?» Laura se encogió de hombros. «Esa es la parte que aún no sé. Elisa no es lo suficientemente inteligente como para dirigir esto sola. Probablemente le paguen generosamente. Pero si seguimos el rastro del dinero, podríamos encontrar al que mueve los hilos». Jack se quedó de pie y, por un instante, Laura vio que algo cambiaba en él. El magnate tecnológico desapareció. En su lugar había un padre, un hombre cuyo peor temor casi se había hecho realidad debido a un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. «Vinieron a por mi hijo», dijo. «Para llegar a mí». «Ya lo han hecho antes», dijo Laura. «Y lo volverán a hacer a menos que alguien los detenga». Jack la miró, con una mirada dura como el acero tras sus ojos. Eligieron a la chica equivocada para subestimarla. Más tarde esa noche, Jack hizo una llamada. No a la prensa, ni a la junta del hospital, sino a alguien del Departamento de Justicia,
alguien que le debía un favor. Porque si lo que Laura descubría era cierto, y no tenía ninguna duda, no estaban tratando solo con una enfermera deshonesta. Estaban lidiando con una operación coordinada, una guerra silenciosa que se libraba contra los hijos de los poderosos. Y Jack Chapman no iba a dejar que la siguiente Laura se sentara en la sala de pediatría, con el portátil abierto, los ojos revisando archivos mucho después de que el sol se ocultara tras el horizonte de Los Ángeles. Alice le trajo un tazón de arroz y verduras, que Laura apenas tocó. ¿Sigues trabajando? Laura asintió. Creo que sé cuál es el siguiente paso. Alice se sentó a su lado, en silencio. Después de un momento, extendió la mano y tomó la de su hija. Nunca se supuso que solo fregaras los pisos, dijo en voz baja. Laura la miró. Sé que tú tampoco. Se suponía que los hospitales debían ser seguros, pero para Laura Hudson, el Sinaí de seda se había convertido en un laberinto de sombras, pasillos llenos de sonrisas refinadas y amenazas invisibles. Antes había enfrentado la arrogancia, la falta de respeto, el desdén, pero esto era diferente. Ahora no era solo la hija del conserje que sabía demasiado. Ahora era un problema. Una carga, un objetivo. Jack Chapman lo vio antes de que Laura lo admitiera. Eres una amenaza para alguien, dijo una noche en voz baja. Estaban en el jardín del hospital, lejos de las cámaras, el olor a antiséptico reemplazado por lavanda. El equipo de seguridad de Jack rondaba en la distancia. Saben que estás investigando y no te van a dejar hacerlo eternamente. Laura levantó la vista de su cuaderno, donde estaba anotando los últimos nombres relacionados con Elisa Martín. No puedo parar, dijo. Ahora no. No te pido que pares. Jack se acercó. Te pido que estés viva cuando esto termine. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó una pequeña tarjeta negra. Seguridad privada, están afuera. Te vigilarán a ti y a tu mamá las 24 horas. Laura frunció el ceño. No quiero. No es una petición. El tono de Jack fue más suave que sus palabras. Es la única forma en que puedo dormir esta noche. Al día siguiente, la enfermera Elisa Martín desapareció. Sin aviso de renuncia, sin solicitud de traslado, sin nueva dirección. Su casillero había sido vaciado, su apartamento vaciado. La administración del hospital lo archivó como baja por emergencia personal. Laura lo archivó como alguien que oculta sus huellas. Pero antes de que Elisa desapareciera, Laura captó un último fragmento. Era casi medianoche cuando lo oyó, una voz débil que resonaba desde el fondo del armario de suministros donde se había escondido una vez. Se acercó sigilosamente y presionó el botón de grabación de su teléfono sin pensar. La voz de Elisa era más aguda y urgente. Sigue viva, siseo Elisa. Una pausa. Sigue haciendo preguntas. Otra pausa. No, no el chico, la chica, la hija del conserje. No lo entiendes. Es peligrosa. Está atando cabos. Silencio. Entonces la voz de Elisa bajó más que antes. Sí, sí hace falta. Que parezca un accidente. Sobredosis. Reacción alérgica. Lo que sea. Simplemente hazlo. El pulgar de Laura se congeló sobre el botón de grabación. Pulsó el botón de parada y retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Acababa de pillar a alguien planeando su muerte. Por la mañana, Elisa se había ido. Laura le puso la grabación a Jack en su suite privada. Él se quedó inmóvil, con la mandíbula apretada, los ojos como el acero. Planean matarte, dijo secamente. Laura asintió. Lo sé. Jack exhaló, mirándola como un hombre dividido entre la furia y el miedo. Esto termina hoy, dijo. Pero Laura no había terminado. Primero voy a la junta. La sala de juntas del hospital olía a cuero y a cera para madera. 12 personas estaban sentadas alrededor de la larga mesa, administradores con trajes caros, los carteles con nombres relucían. Laura estaba de pie al fondo de la sala, con una sola hoja de papel en las manos. La dejó. Fotos de los niños muertos, gráficos de solapamiento de turnos, el informe de toxicología. El nombre de Elisa sonaba una y otra vez. Están matando niños, dijo con voz firme pero tranquila. Y ahora planean matarme a mí. Tienen el deber de detener esto. Los miembros de la junta intercambiaron miradas.
Uno se aclaró la garganta. Señorita Hudson, dijo con voz empalagosa, lamentamos mucho lo que ha pasado, pero esto es un hospital, no un laboratorio forense. Son acusaciones graves. No podemos. No pueden o no lo harán. Otra mujer con perlas se inclinó hacia adelante. ¿Tienen alguna credencial, licencia médica, comprobante de empleo aquí? Las manos de Laura se curvaron a los costados. No, dijo. Tengo 16 años. Soy la hija del conserje, pero también soy la razón por la que Owen Chapman sigue vivo. Silencio. Eres una niña, murmuró alguien. Deberías estar en la escuela, tragó Laura con dificultad. Mueren niños porque ignoras patrones, porque proteges tu imagen en lugar de tu paciencia. Un hombre al otro extremo de la mesa cerró la carpeta de golpe. La reunión se levantó. Jack esperaba afuera. ¿Cómo te fue?, preguntó, aunque ya lo sabía por su rostro. No les importa, dijo ella. Creen que soy demasiado joven, terminó Jack. Demasiado negra, demasiado incompetente, no respondió Laura. Jack le puso una mano en el hombro. Entonces lo superaremos. Esa noche, la voz de Jack Chapman era fría cuando hizo la llamada. Soy Chapman. Necesito una reunión ya. A nivel federal. Laura se sentó frente a él, con la libreta aún abierta, los ojos cansados pero ardiendo. Estás metiendo al gobierno. Jack asintió. Si esto es tan grave como dices, y creo que lo es, no estamos tratando con una sola enfermera. Estamos lidiando con una red organizada, y el FBI tiene una división para eso. Laura exhaló, un temblor que no había dejado escapar hasta ahora. También vendrán por ti. Jack sonrió sombríamente. Que lo intenten. Más tarde, sola en la sala de profesores, Laura miró la pantalla de su teléfono donde la grabación de la voz de Elisa brillaba como una confesión. Presionó play una vez más solo para escuchar las palabras de nuevo. Sí, si eso es lo que hace falta, sobredosis. Presionó stop. Su reflejo en el teléfono la miró fijamente, ojos oscuros, firmes y agudos. Ya no era solo una niña. Era una testigo, y no iba a detenerse hasta que cada sombra tuviera un nombre. Llegaron justo después de las 4 de la mañana. Sin sirenas, sin gritos, solo el suave clic de botas por pasillos estériles, el susurro de chaquetas negras con 3 letras en negrita bordadas en oro. Los agentes del FBI se movían como sombras por Cedar Sinai, portapapeles en mano, órdenes judiciales selladas en carpetas. Las habitaciones fueron selladas discretamente, las computadoras cerradas, los pasillos cerrados. Al amanecer, 5 miembros del personal estaban bajo custodia. Al mediodía, todo el hospital estaba en confinamiento. Y para la hora de cenar, todo el mundo conocía el nombre de Laura Hudson. Tardaron 48 horas en localizar a la enfermera Elisa Martín. Había huido del estado con un coche de alquiler prepagado y 2 teléfonos prepagó. La encontraron refugiada en un motel a las afueras de Tucson, Arizona, con el pelo corto y la placa del hospital tirada a la basura. No se resistió porque sabía que todo había terminado. Pero nadie esperaba que hablara. Lo hizo. El FBI publicó su declaración 3 días después. Elisa había sido reclutada por una red clandestina de informantes, consultores, abogados fiduciarios y enfermeras privadas especializadas en una sola cosa: eliminar herederos inconvenientes. Hijos de multimillonarios, jóvenes destinados a heredar el control, acciones, puestos en la mesa, una inyección aquí, un diagnóstico erróneo allá, y en un abrir y cerrar de ojos con un expediente médico, la niña había desaparecido y el camino al poder estaba despejado. Nombró a 6 cómplices, 3 hospitales, 2 facilitadores de la junta directiva y el pago, de 7 cifras por niño. Elisa confesó que Owen iba a ser el último. El trabajo se apresuró. Dijo que alguien entró en pánico. Esa chica, Laura, se interpuso. Los medios de comunicación difundieron la noticia. Adolescente negra expone red de envenenamiento en hospital. Hija de un empleado de limpieza. Mujer salva al hijo de un multimillonario, la chica que burló a una red de asesinos. Fotos de Laura con la capucha y el uniforme médico demasiado grande. Un libro de texto bajo el brazo se extendían por las pantallas desde Los Ángeles hasta Londres. Los periodistas rogaban por entrevistas. Los programas de entrevistas ofrecían apariciones.
Un estudio de Hollywood llamó antes de que terminara la semana. Pero Laura no quería las cámaras. Quería arrancar la podredumbre de raíz. El Dr. Grant fue el primero en caer cuando el FBI publicó memorandos internos que mostraban que había ignorado 3 solicitudes de toxicología marcadas en otros casos de muerte infantil. Intentó dimitir discretamente. En cambio, lo escoltaron fuera esposado. La junta médica le retiró la licencia. 2 miembros de la junta de Cedars dimitieron horas después. Las citaciones federales afectaron a 3 hospitales más, cada uno marcado por la investigación de Laura, cada uno con muertes superpuestas y traslados de enfermeras sospechosos. Viejos casos reabrieron. Verdades enterradas durante mucho tiempo comenzaron a resurgir a la superficie. En la oficina privada de Jack Chapman, en lo alto de la ciudad, dejó 3 sobre la mesa frente a Laura. Ella no los tocó. El primero, dijo, es una beca completa para Johns Hopkins, pagada en su totalidad, tutoría privada incluida. Ella arqueó una ceja. El segundo es un laboratorio de investigación con personal, equipado, tuyo para estudiar lo que quieras. ¿Y el tercero? Preguntó. Él dudó. Reconocimiento público completo. Te pondré en el escenario. Serás la cara de esto. Te lo mereces. Laura miró los sobres durante un largo rato. Luego empujó el tercero hacia él. Todavía no. Jack parpadeó. ¿Por qué? Porque esto no se trataba de reconocimiento. Se trataba de justicia. Si las cámaras me aman hoy, intentarán usarme mañana. No estoy aquí para ellas. La miró fijamente. Esta chica que había deshecho un imperio invisible con nada más que su mente, el amor de su madre y una columna vertebral de acero. Entonces, ¿para qué estás aquí? Ella lo miró a los ojos. Para reescribir las reglas. Afuera, los periodistas se reunieron como pájaros en un alambre. Pero dentro del hospital, algo más silencioso había cambiado. Un nuevo aviso apareció cerca de la sala de personal. Todos los casos de la UCI serán revisados por un panel multidepartamental con efecto inmediato. Se requiere toxicología por deterioro pediátrico inexplicable. Algunas enfermeras susurraban al paso de Laura, pero no con burla, sino con algo más cercano al respeto. Y quizás incluso con un poco de miedo. En la tranquilidad del jardín pediátrico restaurado, Laura encontró a Owen acurrucado en un banco, dibujando dragones con un crayón rojo. Levantó la vista y sonrió. Hola, doctora Laura. Ella se sentó a su lado, apartándole una hoja del pelo. Todavía no soy médico, sonrió. Para mí lo eres. Dentro del hospital, Jack Chapman los observaba desde la ventana. Y por primera vez en años, creyó en algo más que en los números. Creyó en esa chica y en lo que podría construir a continuación. 6 meses después, los pasillos del Cedar Sinai parecían iguales. Pero todo había cambiado. La luz seguía vibrando. Los suelos seguían reluciendo. El olor a antiséptico aún impregnaba el aire. Pero ahora, cuando Laura Hudson cruzaba el ala pediátrica, las enfermeras asentían. Los médicos se hicieron a un lado, y su madre. Ya no llevaba fregona. Alice Hudson ahora estaba sentada tras la puerta de cristal de su oficina, con la placa exterior que decía, Directora de Defensa del Personal y Equidad. Era un nuevo puesto creado tras la reestructuración de la Junta. Su trabajo consistía en escuchar, proteger y defender a cada trabajador invisible del edificio. La mujer que antes fregaba los suelos ahora se aseguraba de que ninguna voz volviera a ser silenciada. Owen Chapman reía a carcajadas. Corría por el jardín que Laura había ayudado a rediseñar, ahora rebautizado como Hudson Healing Courtyard. Por fin podía volver a comer helado, el de chispas de chocolate su favorito, y dormir toda la noche sin monitores en el pecho. Y cada vez que Laura lo visitaba, corría a sus brazos como si fuera de la familia. Porque para él ella era, le susurraba, y ella sonreía, corrigiéndolo con dulzura. Todavía no. Pero no le importaba. Lo creía de todos modos. En el corazón del centro de Los Ángeles, un nuevo instituto había abierto sus puertas. El Instituto Hudson para la Innovación Médica Inclusiva, financiado por Jack Chapman, diseñado por Laura. Su misión era encontrar, financiar y elevar las mentes olvidadas del mañana, especialmente aquellas que nadie piensa en buscar. Su primera cohorte incluyó a una chica de Compton que construyó una válvula cardíaca impresa en 3D,
un chico de Queens que podía memorizar genomas por sonido, un programador no binario del Paso que diseñó una IA de diagnóstico mediante ingeniería inversa utilizando únicamente computadoras de bibliotecas públicas. No solo eran brillantes, eran brillantes. Y hasta ahora, habían sido invisibles. Laura se aseguró de que nunca más lo fueran. Se convirtió en la estudiante más joven aceptada en Johns Hopkins ese año. 16 años, beca completa, la mejor de su clase. La universidad intentó mantenerlo en secreto, pero la prensa se enteró en cuestión de horas. Al final del día, su nombre volvió a ser tendencia en las plataformas. Aún así, mantuvo la cabeza baja hasta que la llamaron del escenario TED. El círculo rojo bajo sus pies se sentía más pequeño de lo que había imaginado. Las luces eran fuertes y la sala estaba abarrotada. Médicos, educadores, estudiantes, líderes políticos, millones lo verían después. Pero en ese momento, no pensaba en las cámaras. Pensaba en Estelle, en todos los niños a los que nadie escuchaba, en los pasillos silenciosos y los susurros tras las puertas. Respiró hondo y empezó. Decían que era demasiado joven, demasiado negra, demasiado pequeña para importar. Y estaba bien porque no necesitaba que me vieran. Solo necesitaba que me oyeran. Caminó lentamente por el escenario. No intentaba ser una heroína. Solo intentaba evitar que la gente muriera. Y a veces eso requiere más que una bata blanca. Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. La mejor venganza no es demostrarles que están equivocados. Es reescribir las reglas para que nadie como tú vuelva a ser ignorado. Cuando terminó, la sala no solo aplaudió. Se pusieron de pie. Ese verano, Laura regresó a casa para su graduación de la preparatoria. No había planeado hablar, pero el director insistió. Se paró detrás del podio con una sencilla toga azul marino, con cordones de honor alrededor del cuello. Alice estaba sentada en la primera fila, agarrando pañuelos. Jack y Owen se sentaron a su lado, y cuando el director le entregó el micrófono a Laura, el público guardó silencio. Ella sonrió suavemente. No siempre puedes elegir dónde empezar, dijo. Pero sí puedes decidir qué tipo de final quieres escribir. Miró el mar de rostros, algunos que habían dudado de ella, muchos que ahora la admiraban. Y si alguna vez sientes que el mundo es demasiado ruidoso para oír tu voz, recuerda esto. Levantó la barbilla. Incluso un susurro puede cambiarlo todo. Después, Owen subió corriendo las escaleras y la abrazó por la cintura. Mi médico, dijo con orgullo. Ella rió, arrodillándose para mirarlo a los ojos. Algún día, dijo, pero él simplemente sonrió más ampliamente. No, dijo, me salvaste. Ya lo eres. Una niña que una vez fue despedida, un niño que una vez murió, una madre que una vez fue ignorada, y ahora el mundo conoce sus nombres, y apenas estaban comenzando.